llama Conspiración Salvatella. Exactamente, amigo mío. Póngale play a la conspiración, director, porque como he venido trabajando durante todo este mes, estamos en un especial navideño. Aquí la demostración absoluta con Hay un árbol. Arbolito de Pascua con algunos paquetitos de regalo. Como es tradición en Chile, nosotros celebramos esta festividad que vincúlese con el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, víspera del 24 o el 25. Pero en otros países, dígase Argentina, España, cuando se hace la entrega de los regalos, no es sino el 6 de enero del año siguiente. Y es cuando uno retira el árbol, ¿cierto? Cuando uno lo desarma, porque es cuando los Reyes Magos, después de todos esos días ya de nacido Jesús, ellos llegan por fin al pesebre, donde él, entre medio de los animales, le hacen entrega de sus ofrendas, de sus regalos, y es como algunos piensan que es cuando recién, para no desvincularlo, cuál es la verdadera fiesta, que es celebrar el nacimiento de Jesús, y lo de los regalos viene mucho después, que cuando a él le tocó siendo un bebé. Maestro, dos cositas. Lo primero, los Reyes Magos llegaron un poquito de fase. Después con el 6 de enero. Es verdad. Y lo otro que te quiero preguntar, Iban en antes camello, para que la gente sepa, ¿nos va a destruir la historia que nos enseñaron de niños de los Reyes Magos que ¿Sabes llegaron? qué? Cuando estaba haciendo este tema yo pensaba, sí, puede que tenga un pequeño tufo de mitificación respecto a la presencia o siquiera existencia de estos personajes que sí está mencionado en la Biblia. Pero cuando uno profundiza se da cuenta de que en realidad crecen estos personajes, que son más complejos y que aún así, si es que en una de las teorías uno dice que no existen, al menos su representación simbólica es tanto más interesante que si fueran simplemente tres reyes de tierras lejanas. Vamos a la historia, vamos a hace 2016 años. ¿Cómo sabemos? Muy bien, amigo mío. ¿Cómo sabemos? La historia de Jesús en la Biblia, aceptada por el canon cristiano, porque hay muchos más textos, lo hemos explicado en tantas oportunidades, conocidos como las pseudografías o los apócrifos. La verdad es que son solo 4 los evangelios, son 4 las pequeñas historias que dan cuenta desde pequeñas variaciones de puntos de vista de algunos de los discípulos de Jesús que cuentan cómo nació, cómo fue su niñez, o la pequeña parte que nosotros nos enteramos, y luego él cuando con 30 años vive en este ministerio de 3 años hasta que lo crucifican, resucita y todo lo demás. Y un espacio donde no sabe dónde está. Exactamente, y que hay más teoría y que los apócrifos se hacen cargo de ellos, queda para otro tema. Entonces, de los 4 libros, solo uno menciona a los Reyes Magos, que son 3, ¿cierto? Baltasar, ¿cierto? Melchor y Gaspar. Entonces, ¿quién es? Mateo. Y Gaspar. Vamos a citar el texto donde se hace la primera referencia a estos Reyes Magos, el único de los 4 evangelios sobre la vida, obra, muerte, renacimiento de Jesús. San Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 3 dice: cuando Jesús nació en Belén, cuyo en realidad pronunciación es Betlem, de Judea, en días del rey Herodes, que fue el que mandó a asesinar a los primogénitos, porque sabía de la llegada del Mesías dentro del pueblo judío, vinieron del oriente a Jerusalén. Ojo con todos estos datos, oriente, pero si ya están medio en oriente, ya voy a explicar cómo. Unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Otro tema que ya nos permite otro punto de conversación que tiene que ver que el astro que los guió, una estrella que solo para estos fines se presentó en el firmamento y que luego desapareció y que tenía como función única guiar a estos 3 reyes, hombres poderosos, monarcas, que venían a brindarle su ofrenda, su regalo al niño Dios. En resumen, 13 Reyes Magos que se enteran a partir de esta estrella que ha nacido el Salvador. Exactamente. Entonces, cuando se comienzan a hacer un estudio respecto a los idiomas originales, lo que está escrito la Biblia, estos pasajes en particular, y uno comienza a complementarlos con otros libros que son no aceptados por el canon cristiano, pero que sin embargo existen, hay que entender, y vuelvo a repetir, nunca está de más, que la Biblia que todos conocen, que es, digamos, un libro más o menos voluminoso, en realidad, así como ustedes lo ven, debe ser algo así como una 7ª parte de la cantidad más de historias que existen que narran más hechos de Jesús, de Moisés, que la de Iglesia Adán, Católica no quiso dejar en la versión oficial. Por decisión, que es bastante loco. ¿Quién dice? Porque fue Dios, ni mucho menos, qué libros iban y cuáles no. Se dice que una de las posibilidades, de las postulaciones, cuando vamos a los idiomas originales, que en realidad los 3 Reyes Magos eran representantes de la cultura, eran más bien un acto simbólico. O sea, que nos representaban, por ejemplo, a Persia, a Babilonia y a Asia, que eran los otros 3 grandes naciones conocidas en aquella época. O sea, que representa la historia de los Reyes Magos es que del mundo conocido en aquel entonces vinieron
vinieron de todas partes los máximos representantes de todas las culturas conocidas a hacerle, obviamente, una reverencia a este recién nacido. Había uno de color, ¿no? Sí, pues hay una cosa de raza en el fondo. ¿Ah? Una cosa de raza en el fondo, que las razas distintas del mundo van a adorar al nuevo Salvador. Es que eso voy. Cuando decimos Babilonia, Persia y más hacia el Asia, es porque en realidad están todas las culturas representadas. Entonces uno dice, es curiosa casualidad, debiera leerse, dicen los historiadores entonces, que en realidad lo que está aquí representado, no sabemos si algo de hecho, literal, que hay que tomarlo tal como está escrito, o si no simplemente decir, todas las razas vinieron a rendirle pleitesía, representados simbólicamente en estos tres reyes magos. ¿Por qué tres? Porque eran los tres grandes imperios y mundos conocidos y no había más, ¿cierto? El mapa mundi era bastante restrictivo al que hoy día conocemos. Entonces, a partir de esta idea, que es la primera que estamos revisando, hay más, por cierto, se dice lo siguiente, atención. Ahí estamos en un texto apócrifo, ¿cierto? Evangelio amerindio, ¿cierto? De la infancia. He aquí que los magos de Oriente y que llevaban consigo un ejército numeroso, o sea, no venían solo a camellos, sino que venía cada uno con su hueste, llegaron a la ciudad de Jerusalén. Sumaban, dice este texto, que fue volado de la Biblia, que está aceptada por la ley, 12.000 hombres. Y todos habían llegado por orden de Dios de la tierra de los magos, su patria situada en las regiones de Oriente. Espérame, aquí ya se cae un poco el mito de la historia original. No llegan 3, llegan 12.000. 12.000. Y que vienen de distintas partes. Entonces los magos... Pero hay una pequeña diferencia, ¿no? En el Claro, sería la representación grande de los lugares de donde están llegando estas 12.000 personas. Ahora, ya 12.000 es un número de caracteres cabalísticas. Ya le he explicado lo que significa el 12, Sí, el problema del 13, que le suma y cosas así. Pero perfecto. Entonces hay que entender que la Biblia se puede ver como un libro de historia. Pero si lo tomamos literalmente como un libro de historia, tenemos que aceptar que Dios abrió el mar en dos y que pasó Moisés y todo lo demás. O puede ser un libro simbólico, o puede ser un libro histórico y poético, mitológico al mismo tiempo. O ambas. Pero que sí marca ciertos hechos históricos. Ahora, decía, llegaban los magos, y aquí hay un dato. Porque fíjate que dentro de los imperios que estaban en aquel entonces, los persas, ¿cierto? Eran probablemente los más poderosos, ¿ok? Sí. Entonces cuando él dice, vinieron los magos es una palabra que está tomado del idioma original persa, que hace referencia a un hombre sabio con ciertas capacidades monárquicas. Ya no es nuestra concepción del mago, que hace magia, digamos, que hace trucos, que hace... ¿Sabe, maestro? Usted acaba de hacer una pregunta clave. Lo que pasa es que tiempo atrás, la religión, la ciencia, la medicina y el hechicero eran la misma persona. Porque él decía, yo no puedo curar a una persona su cuerpo si que antes no curó su espíritu y su mente. En algún momento, históricamente, se separó el que solo curaba el cuerpo, que son los médicos que nosotros conocemos ahora, y que ellos reniegan del espíritu simplemente porque tenían resultado inmediato y se pusieron, lo voy a decir con todas sus letras, cabrones. Y porque el otro decía, sí, te voy a curar. La cura se demora, a ver, tú, no sé, 5 años. Y el otro decía, no, pues tómate esta pastillita, te va a dejar doler de agua. Le decía, ¿sabes qué? Es bueno que te duele el agua. Entonces, de aquí hubo una separación histórica, pero muy buena su pregunta. El mago era un hombre sabio, con ciertos poderes y con también cierta influencia política, con una muy buena posición, ¿ok? Entonces, ya tenemos esta segunda teoría, que cuando el texto apócrifo lo reconocía, los menciona como mago, es una palabra persa que hace referencia a este tipo de personas y que también se conjuga con que pueden haber sido más gente representado en 3 reinos. 12.000. Exactamente. Ahora, habla un experto. ¿Eran magos? ¿Venían de Persa? ¿Quiénes eran finalmente los reyes magos? Otra teoría más. Atención. Existe otro elemento que vincula a los reyes magos con la antigua Persia. Este mural del siglo VI, ubicado en Ravenna, Italia, es uno de los primeros ejemplos de arte cristiano y muestra a los 3 reyes magos. ¿Ven que llevan puesto? Sombreros de punta, túnicas y pantalones. Bueno, fíjate que la descripción que se hace y como hasta ahora en los distintos artes, ¿cierto? Desde el arte bizantino sin perspectiva hasta posteriormente el renacentismo, e incluso las más modernas que tratan de hacer alguna especie de proyecciones de la forma expresiva artística antigua, los describen con unos ropajes sacados de otros textos que dan cuenta que todo parece indicar que eran persas en general, y de ahí el nombre de magos, no que estuvieran, porque no tienen superpoderes, sino que eran nombres como un silvestre, pero con cierta posición social, ¿ok? Ahora,
la pregunta, que aquí quiero entrar en este tema, ¿eran 3? ¿Eran 12.000? ¿O eran representados en 3 y que finalmente había un cuarto? Hay otra teoría que dice que se habla de 3 Reyes Magos por los regalos que le fueron a traer. Porque al Señor Jesús te entregaron oro, mirra, muy bien, e incienso, que son ciertas facultades purificadores, ¿cierto? Sanadores y también un estado de opulencia para que no te falte nada en lo material. Es casi como, así como la gran palabra yantra, que es como materia, espíritu y mente, sí, es como lo mismo. Como que los 3 regalos eran representaciones de las cualidades que un rey, en este caso el Hijo de Dios, necesitaba y que tenía que promover precisamente ese tipo de enseñanza. Entonces los Reyes Magos no eran tanto como seres humanos, sino que un simbolismo a través del regalo que traían en sí en estas 3 especies. Desde la ignorancia, maestro, ¿qué es la mirra? La mirra es algo muy exquisito, que es un sistema perfumado que incluso hasta el día de hoy en esta cultura se utiliza como lo que hoy día llamaríamos un exquisito y caro perfume. Ojo, no está hecho solamente para quitar un mal olor, sino que se dice que un buen olor es capaz de repeler incluso circunstancias adversas en las personas. Vale decir, es casi un amuleto. ¿Es verdad que Perla olía a mirra? Sí. ¿Quién? Mira, más bien olía a coral. Perla, pero amiga del maestro. Fabiola, ¿no? Olía a pachulín, pero le caía bien. Yo tengo incienso de mirra y me encanta, encuentro que es exquisito. Bueno, ¿alguien sabía lo que era la mirra? Yo no sabía lo que era la mirra. Yo no sabía. Pero se mencionaba muchas Muy veces buena en los textos bíblicos, María Magdalena y todo lo demás. Bueno, atención, hemos visto varios puntos. Si los 3 Reyes Magos venían de distintos puntos, que es como lo han enseñado, pero si en realidad eran una simbología de que eran estas 3 grandes naciones inclinándose ante Jesús, o si tenía que ver con los regalos que portaban, parte de las virtudes o valores que de alguna manera querían ofrecerle al Hijo de Dios. Pero hay otra teoría, que también está en los evangelios apócrifos, que dicen que no eran 3, y esta historia es la más linda de todas. A mí me da una pena, fíjense, que si nosotros tomáramos todo lo que fue descartado de las Biblias que están, porque generalmente los veladores de las casas, la verdad es que ahí hay una cantidad de enseñanzas y metáforas tan preciosas que por lo menos debieran ser más populares y que la gente conocerlas más. Una de esas historias del Evangelio Apócrifo habla del 4º Rey Mago. Y que es tremenda, pero ¿saben qué? Es la metáfora más preciosa de uno cómo debiera comportarse, porque los Reyes Magos iban a rendirle honores a Jesús, pero este se perdió. Llevamos 2000 años con la creencia, nos dicen de los 3 Reyes Magos. Hay canciones, hay poemas, hay películas. No, pero ojo, hay películas de mono animados del 4º Rey Mago, se Antón en Navidad y la mañana para infantil. O sea, una historia. ¿Quién era ese cuarto? Son 4, que todo el mundo estaba equivocado este tiempo. Él es el gran Artaban. Ese es el nombre. ¿Cuánto? Gaspar, Melchor, Baltasar y Artaban. Toma. ¿Y por qué no se le ha reconocido como cuarto integrante? ¿Y qué traía Artaban? D'Artagnan. Cuenta, po. Sí. Ya, aquí viene lo interesante, porque aquí Camila acaba de hacer la pregunta del millón. Bien, Camila. Porque ¿saben qué? Los libros que fueron sacados de la Biblia que nosotros conocemos no es tan casualidad como la mayoría cree. Hay una gran cantidad de enseñanza que va contra, lo voy a decir así, los poderes fácticos de la época y hasta el día de hoy. Entonces, ciertas historias que generan ideas sobre la María Magdalena, por ejemplo, que María Magdalena era el discípulo favorito de Jesús y que se casó y tuvo con hijos, y dijeron, no, vamos sacando, vamos poniéndole censura. Claro. La elección de Artaban, el 4º Rey Mago que nunca llegó, pero que se perdió, pero que sin embargo, aquí viene lo lindo de esta historia, fue el único que realmente encontró el camino. Ya les voy a explicar por qué. Se perdió con la media estrella que había arriba. Atención. Tienes que explicarme eso. Encontró el camino. Atención, voy a ir a esto. La teoría del astrónomo Mark Kidder, que él dice que qué tipo de cielo existía en aquella época. Hace varios cálculos. ¿Puedes saber eso? Sí, si no se puede saber, claro, porque se hace como un rewind, así un movimiento del tiempo de cómo las estrellas la hacen retroceder y van viendo qué posiciones tienen, ¿ok? Y eso lo pueden hacer por miles de años sin problema. Ya, este hombre da cuenta y reconoce de que puede que haya habido una especie de conjunción planetaria que haya guiado a los Reyes Magos y que ellos lo han visto como una estrella mágica única en su tipo, que después desapareció del firmamento, que los llevó derechito a donde estaba el pesebre, donde estaba Jesús, ¿ok? Este otro mago que venía por su parte también está haciendo esa estrella. Pero fíjate que aún yendo de manera decidida a conocer al Hijo de Dios, se encuentra con un hombre pobre. Atención, que yo creo que usted conoce la historia de los Reyes Magos, que siempre La dan regalos. clásica. Pero esta es preciosa.
Te juro que debieran contárselo a los niños estas cosas. Este hombre va en la suya, en su camello, siguiendo la estrella como los demás, que van cada uno por su lado, y se le acerca un hombre pobre y le pide ayuda. Él le explica que va apurado, que va en esta tremenda misión. Le dice, no voy a una misión egoísta, voy a ver al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, como se llama, al Hijo finalmente que es el Salvador. Y este pordiosero como que entiende y le dice, sí, en realidad, ¿qué soy yo? No soy nada. Y este hombre avanza y dice, no, compadre, yo vengo a ver al Hijo de Dios porque yo me siento que soy un hombre noble, no puedo hacer la vista gorda con este hombre. Le pasa parte de su ropa, todo lo demás. De hecho, lo acompaña. Se encuentra con un enfermo, lo ayuda y hace lo mismo. No llegó nunca, se perdió. De hecho, se encuentra con una mujer que iba a ser vendida porque no tenían dinero para sostener la familia. Él escucha de esto y también ¿en serio? Le entrega por ella. parte, porque él se demoró más de 30 años en encontrarlo, porque siguió buscándolo durante 30 años. Jesús se le perdió. Pues no lo pudo encontrar cuando correspondía. Entonces, se fue quedando con todos los regalos, porque si uno traía oro, el otro incienso, el otro mirra, él traía joyas. Y se las fue dando en estos 30 años a todas las personas ayudando. Casi sin plata, pero todavía un hombre distinguido, logró llegar donde Jesús. Después de cuando lo 30 estaban años. crucificando. Solo alcanzó a presenciar, no recibió las palabras de sabiduría donde él quería ser instruido para elevarse, digamos que es lo que él sentía que le faltaba al estar frente a frente al Hijo de Dios. Y cuando él, con suelo, se resigna, simplemente a escuchar y a ver los últimos sollozos de Jesús muriendo en la cruz, Ay, qué horror. él escucha una voz que él le dice lo siguiente, señor director, esto es bello. Mira, atención. Aparición de Jesús ante este cuarto rey mago. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me curaste. Me hicieron prisionero y me liberaste. Él no estuvo que en Jesús, mentira. Estuvo con él. en cada persona que cayó. La iglesia cristiana, especialmente la católica, dice, yo estoy en cada persona que ayuda, en cada niño que le da auxilio. Sin embargo, esa historia estaba en la Biblia literal. Era la del cuarto rey mago y lo sacaron de la más preciosa. Porque quienes pudieron conocer a Jesús, muy poco. Pero nosotros podríamos conocerlo y ayudarlo si quisiéramos cada uno de estos actos cada vez que se nos presenta. Maestro, no, solo hacer un resumen de lo que estamos hablando, la gente que viene incorporándose ahora, la historia, maestro contándonos la historia real de los Reyes Magos, que vamos desmitificando cosas, no eran magos, nos dice que no eran magos. Claro, era una palabra persa. Que no llegaron 13, sino que 12.000, es una de las teorías, y la más linda que nos acaba de contar. Exactamente. Es que eran 13 y que había un cuarto de los Reyes cuarto que Magos. se perdió. La historia de ese cuarto existe. Están los evangelios apócrifos que fueron retirados de las Biblias originales que ustedes conocen. Ahora, yo lo digo con mucha pena, porque la historia de ese rey mago, que está desarrollada en el tiempo, es probablemente la lección última que Jesús finalmente trataba de transmitir. O sea, yo vengo una vez nomás, en un momento en la época de la historia del hombre, a curar los pecados de todos los demás para todos mis queridos amigos creyentes. Sin embargo, lo que te está diciendo acá es que tú puedes estar con él cada vez que quieras si es que haces lo que él te dijo. No tendrías que haber nacido hace 2000 años, sino simplemente ahora, con lo que te toca, con tus amigos, con tu familia, con tus enemigos, brindarle la ayuda correspondiente y convertirte en otro mago más que hiciste el camino. ¿Conocimos a Jesús? ¿Se hace eso? Sí. Esa es la lección. Tremendo el cuarto rey mago. Mucho mejor que todas las anteriores incluso. Hay película, ojo, hay película infantil animada. La claro. Y yo no me sabía la historia, pero fíjate que eso lo había leído. Sí, ese texto ¿Cierto? es... Artaban se llama, para que lo busquen. Artaban. No, pero es precioso este hombre. ¿Ok? Maestro, la estrella... Ya, este es otro tema. Porque fíjense que aquí hay varias teorías también. Hay algunas quizás, para algunos, un poco disparatadas. Para otros, simplemente uno se hace la pregunta. ¿Está en la Biblia? Es así, es literalmente. Dios colocó un astro más en el firmamento para guiar a estos reyes magos para que llegaran finalmente a su cometido, a este humilde pesebre donde el Hijo de Dios nació, para que ellos pudieran hacer la entrega a sus regalos, que ya vimos anteriormente que una de las teorías es que los reyes magos en sí son estos regalos, que son valores de cuidado, de carácter, de humildad, médico y también que nos falte un sustento económico en la vida de nadie. Es casi como los tres estornudos, como te decía, amor, dinero y salud. Es como que no te falten esas tres cosas. ¿Ok? Ya, pues bien. Pero, sin embargo, astrónomos de tomo y lomo, académicos, que se han tomado este tema más en serio. De hecho, por ejemplo, Isaac Newton, que, o sea, yo diría que en la historia, digamos, son muchos los grandes físicos de la historia, pero si tuviera que mencionar a tres,
Yo pondría a Newton, Einstein y Stephen Hawking, por ejemplo. Y Newton, era tremendamente cristiano, muy católico. De hecho, él trataba de buscar cosas futuras en la Biblia, trataba de cifrarla. Y él por ahí calculó el fin del mundo, otra vez el anticristo, todo lo demás. Bueno, algunos astrónomos muy serios que se toman la historia de Jesús completamente literal. O sea, debe haber existido tratando de ajustar los calendarios que han ido cambiando tantas veces a lo largo de la historia. Decir, más o menos debe haber ocurrido en tal época. Entonces ellos mueven las estrellas con estos simuladores y dicen, ¿qué pudo haber pasado por acá? Uno, había una conjunción de una estrella con Júpiter, que pudo haber sido un elemento mucho más brillante que el resto en aquella época. Grande en el cielo. Exactamente. Pero sin embargo, fíjense, antes de ir a una de las teorías científicas, ¿qué es lo que dice Mateo, el evangelio que menciona a los Reyes Magos y que hace mención también de la estrella de Belén? Señor director, por favor, vamos a la cita de Mateo sobre la estrella de Belén antes de ir que dicen los científicos respecto a qué teoría podría ser esto, porque hay varias. Mateo, capítulo 2, versículo 9 al 11. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, de los Reyes Magos se refiere, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Va a decir que se movilizaban, las estrellas se mueven, en realidad no, se mueve la Tierra, porque alrededor del Sol. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Entonces, eso es como lo cita la Biblia. Para nosotros tenemos que tomarlo es increíble, como un acto milagroso, mágico. Sí. Porque nosotros, por la ciencia, por la educación, sabemos que esos puntos de luz que están en el cielo son soles gigantes, mucho más grandes que el sol que nosotros, que el que nos brinda luz y calor. Son soles gigantescos, y los que no titilan son planetas, ¿ok? Que llevan ese nombre porque la palabra de ciencia es que son errantes, pues se mueven de manera distinta al resto, ¿ok? Entonces, crear una nueva estrella es generar, digamos, a través de un tremendo proceso de combustión, de un orgasmo cósmico, un elemento que no pueden hacer de manera tan espontánea ni irse en un par de días. Entonces tenemos que tomarlo como un acto milagroso. Hasta aquí una teoría científica es que había una conjunción de estrellas y podría haber sido esto lo que vieron los Reyes Magos. Ya, ahora voy a tomar lo que usted dice. Mira qué curioso, porque los que cuentan esta historia no saben de ciencia, no tenían nombres propicios para ciertas constelaciones, ¿ok? Están los conocimientos también para eso, ¿no? Así como de justa medida en concepto, como tú nos estás hablando. Había Google. Muy bien. Era otro el tiempo. Pero ¿qué es lo que se da cuenta? ¿Qué es lo que dicen ahora los científicos? Es que lo que quizás vieron los Reyes Magos era una conjunción de Júpiter con la constelación de Piscis. Pero no es casual, porque ¿qué es Jesús sino el que está sobre la casa de Piscis, que después viene Acuario, que es la época en la que estamos viendo? Porque él era un pescador de hombres, porque se usa el ictus, el pez, para representarlo como una forma de protección. O sea, qué loco que la astronomía de 1000 años después de alguna manera le dé razón a la manera de la conjunción astronómica científica que se dio en ese momento, que tiene que ver con la constelación de Piscis. Sin embargo, hay una teoría aún más loca que hablan derechamente de lo siguiente. Pero antes, escuchamos a un experto sobre esta idea de que era una conjunción planetaria. Júpiter, la constelación de Piscis, y la verdad es que a esta altura está todo calzando, pero perfecto. ¿Por qué es importante el hecho de que Júpiter y Saturno se unan en la constelación de Piscis? Y más concretamente, ¿por qué es importante para los sabios de Oriente? Y la respuesta corta es que tenemos a Júpiter, la estrella real, y a Saturno, juntándose en Piscis, y Piscis es la constelación que representa a Israel. Esta es la teoría más científica. Claro. Aquí está la que tiene más lógica. Claro, pero sin embargo hace un reconocimiento. Lo que pasa es que, ojo, las teorías científicas en esta historia, sobre todo las que están vinculadas a actos bíblicos, siempre logran contestar una parte, pero no el total. Sí. O sea, porque si bien este hecho astronómico sucedió, no se puede mover de manera independiente que el resto y detenerse y luego fumarse una vez que los Reyes Magos llegan al lugar. ¿Cuál es la teoría más extraña y alocada que usted ha escuchado con respecto a la estrella de Belén, que es de lo que estamos hablando? Esto es bien complicado, porque aquí nos echaríamos un programa entero, pero lo voy a resumir así. Démosle. A ver, dentro de las personas que están metidos en el tema de la ufología, pero no los investigadores, sino los contactados, los que se dicen tener contactos, diálogos y algún tipo de vínculo permanente con seres de otro planeta, dicen que para poder interactuar con ellos
lo que hacen a través de la tecnología de estos alienígenas es colocar lo que se conoce como un Sendra. ¿Qué es un Sendra? ¿Qué es eso? Es como si nosotros estamos acá, ¿cierto? En este estudio de Así Somos, y queremos hablar con alguien que está ya ni siquiera en otro planeta, digamos en otra comuna, a la casa Chico Pérez. Entonces yo genero una especie de cúpula donde hago una proyección, ¿cierto? Casi holográfica, y transporto todo este lugar en imágenes en otra parte. Pero tan grande es la proyección que yo me meto, estando en la casa de Chico Pérez, puedo entrar en este estudio, sentarme e interactuar con ustedes, no estando físicamente. 13 que había un cuarto. Un cuarto que se perdió. La historia de ese cuarto existe. Están los evangelios apócrifos que fueron retirados de las Biblias originales que ustedes conocen. Ahora, yo lo digo con mucha pena, porque la historia de ese rey mago, que está desarrollada en el tiempo, probablemente la lección última que Jesús finalmente trataba de transmitir. O sea, yo vengo una vez nomás, en un momento en la época de la historia del hombre, a curar los pecados de todos los demás para todos mis queridos amigos creyentes. Sin embargo, lo que te está diciendo acá es que tú puedes estar con él cada vez que quieras si es que haces lo que él te dijo. No tendrías que haber nacido hace 2000 años, sino simplemente ahora, con lo que te toca, con tus amigos, con tu familia, con tus enemigos, brindarle la ayuda correspondiente y convertirte en otro mago más que hiciste el camino. ¿Conocimos a Jesús? ¿Se hace eso? Sí. Esa es la lección. Tremendo el cuarto rey mago. Mucho mejor que todas las anteriores incluso. Hay película, ojo, hay película infantil animada. Sí, claro, sí, claro. Y yo no me sabía la historia, pero fíjate que eso lo había leído. Sí, ese texto es... Artaban se llama, para que lo busquen. Artaban. No, pero es precioso este hombre. ¿Okay? Maestro, la estrella... Ya, este es otro tema. Porque fíjense que aquí hay varias teorías también. Hay algunas quizás, para algunos, un poco disparatadas. Para otros, simplemente uno se hace la pregunta. ¿Está en la Biblia? Es así, es literalmente. Dios colocó un astro más en el firmamento para guiar a estos reyes magos para que llegaran finalmente a su cometido, a este humilde pesebre donde el Hijo de Dios nació, para que ellos pudieran hacer la entrega a sus regalos, que ya vimos anteriormente que una de las teorías es que los reyes magos en sí son estos regalos, que son valores de cuidado, de carácter, de humildad, médico, y también que nos falte un sustento económico en la vida de nadie. Es casi como los tres estornudos, como te decía, amor, dinero y salud. Es como que no te falten esas tres cosas. ¿Ok? Ya, pues bien. Pero, sin embargo, astrónomos de tomo y lomo, académicos, que se han tomado este tema más en serio. De hecho, por ejemplo, Isaac Newton, que, o sea, yo diría que en la historia, digamos, son muchos los grandes físicos de la historia, pero si tuviera que mencionar a tres, yo pondría a Newton, a Einstein y Stephen Hawking, por ejemplo. Y él, Newton, era tremendamente cristiano, muy católico. De hecho, él trataba de buscar cosas futuras en la Biblia, trataba de cifrarlas. Y él por ahí calculó el fin del mundo, a través del anticristo y todo lo demás. Bueno, algunos astrónomos muy serios que se toman la historia de Jesús completamente literal. O sea, debe haber existido tratando de ajustar los calendarios que han ido cambiando tantas veces a lo largo de la historia. Decir, más o menos debe haber ocurrido en tal época. Entonces ellos mueven las estrellas con estos simuladores y dicen, ¿qué pudo haber pasado por acá? Uno, había una conjunción de una estrella con Júpiter, que pudo haber sido un elemento mucho más brillante que el resto en aquella época. Grande en el cielo. Exactamente. Pero sin embargo, fíjense, antes de ir a una de las teorías científicas, ¿qué es lo que dice Mateo, el evangelio que menciona a los reyes magos y que hace mención también de la estrella de Belén? Señor director, por favor, vamos a la cita de Mateo sobre la estrella de Belén antes de ir que dicen los científicos respecto a qué teoría podría ser esto, porque hay varias. Mateo, capítulo 2, versículo 9 al 11. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, de los reyes magos se refiere, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Va a decir que se movilizaban, las estrellas se mueven, en realidad no, se mueve la Tierra, porque alrededor del Sol. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Entonces, eso es como lo cita la Biblia. Para nosotros tenemos que tomarlo es increíble, como un acto milagroso, mágico. Sí. Porque nosotros, por la ciencia, por la educación, sabemos que esos puntos de luz que están en el cielo son soles gigantes, mucho más grandes que el sol que nosotros, que el que nos brinda luz y calor. Son soles gigantescos, y los que no titilan son planetas, ¿ok? Que llevan ese nombre porque la palabra de silencia es que son errantes, pues se mueven de manera distinta al resto, ¿ok? Entonces, crear una nueva estrella es generar, digamos,
a través de un tremendo proceso de combustión de un orgasmo cósmico, un elemento que no pueden hacer de manera tan espontánea ni irse en un par de días. Entonces tenemos que tomarlo como un acto milagroso. Hasta aquí una teoría científica. Decisión, que es bastante loco. ¿Quién dice? Porque no fue Dios, no mucho menos, qué libros iban y cuáles no. Se dice que una de las posibilidades, de las postulaciones, cuando vamos a los idiomas originales, que en realidad los 3 reyes magos eran representantes de la cultura, eran más bien un acto simbólico. O sea, que nos representaban, por ejemplo, a Persia, a Babilonia y a Asia, que eran los otros 3 grandes naciones conocidas en aquella época. O sea, que representa la historia de los Reyes Magos es que del mundo conocido en aquel entonces vinieron de todas partes los máximos representantes de todas las culturas conocidas a hacerle, obviamente, una reverencia a este recién nacido. Había uno de color, ¿no? Sí, bueno, hay una cosa de raza en el fondo. Una cosa de raza en el fondo, que las razas distintas del mundo van a adorar al nuevo Salvador. Es que eso voy. Cuando decimos Babilonia, Persia y más hacia Asia, es porque en realidad están todas las culturas representadas. Entonces uno dice, es curiosa casualidad, debiera leerse, dicen los historiadores entonces, que en realidad lo que está aquí representado, no sabemos si algo de hecho, literal, que hay que tomarlo tal como está escrito, o si no simplemente decir, todas las razas vinieron a rendirle pleitesía, representados simbólicamente en estos 3 reyes magos. ¿Por qué 3? Porque eran los 3 grandes imperios y mundos conocidos y no había más, ¿cierto? El mapa mundi era bastante restrictivo al que hoy día conocemos. Entonces, a partir de esta idea, que es la primera que estamos revisando, hay más, por cierto, se dice lo siguiente, atención. Ahí estamos en un texto apócrifo, ¿cierto? Evangelio amerindio, ¿cierto? De la infancia. He aquí que los magos de Oriente y que llevaban consigo un ejército numeroso, o sea, no venían solo a camellos, sino que venía cada uno con su hueste, llegaron a la ciudad de Jerusalén. Sumaban, dice este texto, que fue volado de la Biblia, que está aceptada por la ley, 12.000 hombres. Y todos habían llegado por orden de Dios de la tierra de los magos, su patria situada en las regiones de Oriente. Espérame, aquí ya se cae un poco el mito de la historia original. No llegan 3, llegan 12.000. 12.000. Y que vienen de distintas partes. Entonces los magos... Pero hay una pequeña diferencia, ¿no? En el... Claro, sería la representación grande. de los lugares de donde están llegando estas 12.000 personas. Ahora, ya 12.000 es un número de caracteres cabalísticas. Ya le he explicado lo que significa el 12, el problema del 13, que le suma y cosas así. Pero perfecto. Entonces hay que entender que la Biblia se puede ver como un libro de historia. Pero si lo tomamos literalmente como un libro de historia, tenemos que aceptar que Dios abrió el mar en 2 y que pasó Moisés y todo lo demás. O puede ser un libro simbólico, o puede ser un libro histórico y poético, mitológico al mismo tiempo. O ambas. Pero que sí marca ciertos hechos históricos. Ahora, decían, llegaban los magos, y aquí hay un dato. Porque fíjate que dentro de los imperios que estaban en aquel entonces, los persas, ¿cierto? Eran probablemente los más poderosos, ¿ok? Sí. Entonces cuando él dice, vinieron los magos es una palabra que está tomado del idioma original persa, que hace referencia a un hombre sabio con ciertas capacidades monárquicas. Ya no es nuestra concepción del mago, que hace magia, digamos, que hace trucos, que hace... ¿Sabe, maestro? Usted acá hace una pregunta clave. Lo que pasa es que tiempo atrás, la religión, la ciencia, la medicina y el hechicero eran la misma persona, porque él decía, yo no puedo curar a una persona su cuerpo si que antes no curó su espíritu y su mente. En algún momento, históricamente, se separó el que solo curaba el cuerpo, que son los médicos que nosotros conocemos ahora, y que ellos reniegan del espíritu simplemente porque tenían resultado inmediato y se pusieron, lo voy a decir con todas sus letras, cabrones. Y porque el otro decía, sí, te voy a curar, la cura se demora, a ver tú, no sé, 5 años. Y el otro decía, no, pues tómate esta pastillita, te va a dejar doler de guata. Le decía, ¿sabes qué? Es bueno que te duele la guata. Entonces, de aquí hubo una separación histórica, pero muy buena su pregunta. El mago era un hombre sabio, con ciertos poderes y con también cierta influencia política, con una muy buena posición, ¿ok? Entonces, ya tenemos esta segunda teoría, que cuando el texto apócrifo lo reconocía, los menciona como mago, es una palabra persa que hace referencia a este tipo de personas y que también se conjuga con que pueden haber sido más gente representada entre reinos. 12.000. Exactamente. Ahora, habla un experto. ¿Eran magos? ¿Venían de Persa? ¿Quiénes eran finalmente los reyes magos? Otra teoría más. Atención. Existe otro elemento que vincula a los Reyes Magos con la antigua Persia.
Este mural del siglo VI, ubicado en Ravenna, Italia, es uno de los primeros ejemplos de arte cristiano y muestra a los tres Reyes Magos. ¿Ven qué llevan puesto? Sombreros de punta, túnicas y pantalones. Bueno, fíjate que la descripción que se hace y como hasta ahora en los distintos artes, ¿cierto? Desde el arte bizantino sin perspectiva hasta posteriormente el renacentismo, e incluso las más modernas que tratan de hacer alguna especie de proyecciones de la forma expresiva artística antigua, los describen con unos ropajes sacados de otros textos que dan cuenta que todo parece indicar que eran persas en general, y de ahí el nombre de magos, no que estuvieran, porque no tienen superpoderes, sino que eran nombres como un común y silvestre, pero con cierta posición social, ¿ok? Ahora, la pregunta, que aquí quiero entrar en este tema, ¿eran 3, eran 12.000 o eran representados en 3 y que finalmente había un cuarto? Hay otra teoría que dice que se habla de 3 Reyes Magos por los regalos que le fueron a traer, porque al Señor Jesús te entregaron oro, mirra, muy bien, e incienso, que son ciertas facultades purificadores, ¿cierto? Sanadores y también un estado de opulencia para que no te falte nada en lo material. Es casi como, así como la gran palabra yantra, que es como materia, espíritu y mente, sí, es como lo mismo. Como que los 3 regalos eran representaciones de las cualidades que un rey, en este caso el Hijo de Dios, necesitaba y que tenía que promover precisamente ese tipo de enseñanza. Entonces los Reyes Magos no eran tanto como seres humanos, sino que un simbolismo a través del regalo que traían en sí en estas 3 especies. Desde la ignorancia, maestro, ¿qué es la mirra? La mirra es algo muy exquisito, que es un sistema perfumado que incluso hasta el día de hoy en esta cultura se utiliza como lo que hoy día llamaríamos un exquisito y caro perfume. Ojo, no está hecho solamente para quitar un mal olor, sino que se dice que un buen olor es capaz de repeler incluso circunstancias adversas en las personas. Vale decir, es casi un amuleto. ¿Es verdad que Perla olía a mirra? Sí. ¿Quién? Mira, Fabiola olía a coral. Pero amiga del maestro. Fabiola, ¿no? Olía a pachulín, pero le caía bien. Yo tengo incienso de mirra y me encanta, encuentro que es exquisito. Bueno, ¿alguien sabía lo que era la mirra? Yo no sabía lo que era la mirra. Yo no sabía. Pero se mencionaba muchas veces en los textos bíblicos, María Magdalena y todo lo demás. Bueno, atención, hemos visto varios puntos. Si los 3 Reyes Magos venían de distintos puntos, que es como lo han enseñado, pero si en realidad eran una simbología de que eran estas 3 grandes naciones inclinándose ante Jesús, o si tenía que ver con los regalos que portaban, parte de las virtudes o valores que de alguna manera querían ofrecerle al Hijo de Dios. Pero hay otra teoría, que también está en los evangelios apócrifos, que dicen que no eran 3, y esta historia es la más linda de todas. A mí me da una pena, fíjense, que si nosotros tomáramos todo lo que fue descartado de las Biblias que están, porque generalmente los veladores de las casas, la verdad es que ahí hay una cantidad de enseñanzas y metáforas tan preciosas que por lo menos debieran ser más populares y que la gente conocerlas más. Una de esas historias de los evangelios apócrifos habla del 4º Rey Mago. Y que es tremenda, pero ¿saben qué? Es la metáfora más preciosa de uno cómo debiera comportarse, porque los Reyes Magos iban a rendirle honores a Jesús, pero este se perdió. Llevamos 2000 años con la creencia, nos dicen de los 3 Reyes Magos. Hay canciones, hay poemas, hay películas. No, pero ojo, hay películas de mono animado del 4º Rey Mago y Santón en Navidad en la mañana para infantil. O sea, ¿quién era ese 4º? Son 4, que todo el mundo estaba equivocado este tiempo. Él es el gran Artaban. Ese es el nombre. ¿Cuánto? Gaspar, Melchor, Baltasar y Artaban. Toma. ¿Y por qué no se le ha reconocido como cuarto integrante del ¿Y qué traía Artaban? D'Artagnan. Cuenta, po. Ya, aquí viene lo interesante, porque aquí Camila acaba de hacer la pregunta del millón. Bien, Camila. Porque ¿saben qué? Los libros que fueron sacados de la Biblia que nosotros conocemos no están casuales. Se llama Conspiración Salvatella. Exactamente, amigo mío. Póngale play a la conspiración, director. Porque como he venido trabajando durante todo este mes, estamos en un especial navideño. Aquí la demostración absoluta con hay un árbol. Arbolito de Pascua con algunos paquetitos de regalo. Como hay tradición en Chile, nosotros celebramos esta festividad que vincúlese con el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Víspera del 24 o el 25. Pero en otros países, dígase Argentina, España,
cuando se hace la entrega de los regalos, no es sino el 6 de enero del año siguiente. Y es cuando uno retira el árbol, ¿cierto? Cuando uno lo desarma, porque es cuando los Reyes Magos, después de todos esos días ya de nacido Jesús, ellos llegan por fin al pesebre, donde él, entre medio de los animales, le hacen entrega de sus ofrendas, de sus regalos, y es como algunos piensan que es cuando recién, para no desvincularlo, cuál es la verdadera fiesta, que es celebrar el nacimiento de Jesús, y lo de los regalos viene mucho después, que es cuando a él le tocó siendo un bebé. Maestro, dos cositas. Lo primero, los Reyes Magos llegaron un poquito de fase. Después, con el 6 de enero, Es verdad. Y lo otro que te quiero preguntar, Iban en antes camello, para que la maestro. gente sepa, ¿nos va a destruir la historia que nos enseñaron de niños de los Reyes Magos que ¿Sabes llegaron? qué? Cuando estaba haciendo este tema yo pensaba, sí, puede que tenga un pequeño tufo de desmitificación respecto a la presencia o siquiera existencia de estos personajes que sí están mencionados en la Biblia. Pero cuando uno profundiza se da cuenta de que en realidad crecen estos personajes, que son más complejos y que aún así, si es que en una de las teorías uno dice que no existen, al menos su representación simbólica es tanto más interesante que si fueran simplemente tres reyes de tierras lejanas. Vamos a la historia, vamos a Ok. hace 2016 años. ¿Cómo sabemos? Muy bien, amigo mío. ¿Cómo sabemos? La historia de Jesús en la Biblia, aceptada por el canon cristiano, porque hay muchos más textos, lo hemos explicado en tantas oportunidades, conocidos como las pseudografías o los apócrifos. La verdad es que son solo 4 los evangelios, son 4 las pequeñas historias que dan cuenta desde pequeñas variaciones de puntos de vista de algunos de los discípulos de Jesús que cuentan cómo nació, cómo fue su niñez, o la pequeña parte que nosotros nos enteramos, y luego él cuando con 30 años vive en este ministerio de 3 años hasta que lo crucifican, resucita y todo lo demás. Hay un espacio donde no sabe dónde está. Exactamente, y que hay más teoría y que los apócrifos se hacen cargo de ello, queda para otro tema. Entonces, de los 4 libros, solo uno menciona a los Reyes Magos, que son 3, ¿cierto? Baltasar, ¿cierto? Melchor y Gaspar. Entonces, ¿quién es? Baltasar Mateo. y Gaspar. Vamos a citar el texto donde se hace la primera referencia a estos Reyes Magos, el único de los 4 evangelios sobre la vida, obra, muerte, renacimiento de Jesús. San Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 3 dice: cuando Jesús nació en Belén, cuyo en realidad pronunciación es Betlem, de Judea, en días del rey Herodes, que fue el que mandó a asesinar a los primogénitos, porque sabía la llegada del Mesías dentro del pueblo judío, vinieron del oriente a Jerusalén. Ojo con todos estos datos, oriente, pero si ya están medio en oriente, ya voy a explicar cómo. Unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Otro tema que ya nos permite otro punto de conversación que tiene que ver que el astro que los guió, una estrella que solo para estos fines se presentó en el firmamento y que luego desapareció y que tenía como función única guiar a estos 3 reyes, hombres poderosos, monarcas, que venían a brindarle su ofrenda, su regalo al niño Dios. En resumen, 13 Reyes Magos que se enteran a partir de esta estrella que ha nacido el Salvador. Exactamente. Entonces, cuando se comienzan a hacer un estudio respecto a los idiomas originales en lo que está escrito la Biblia, estos pasajes en particular, y uno comienza a complementarlos con otros libros que son no aceptados por el canon cristiano, pero que sin embargo existen, hay que entender, y vuelvo a repetir, nunca está de más, que la Biblia que todos conocen, que es, digamos, un libro más o menos voluminoso, en realidad, así como ustedes lo ven, debe ser algo así como una 7ª parte de la cantidad más de historias que existen que narran más hechos de Jesús, de Moisés, Que la de Iglesia Adán, Católica no quiso dejar en, que no quiso en la dejar versión la oficial. formalidad como la mayoría cree. Hay una gran cantidad de enseñanza que va contra, lo voy a decir así, los poderes fácticos de la época y hasta el día de hoy. Entonces, ciertas historias que generan ideas sobre la Lo de María Magdalena, por ejemplo, que María Magdalena era el discípulo favorito de Jesús y que se casó y tuvo con hijos, y dijeron: no, vamos sacando, vamos poniéndole censura. Claro. La elección de Artaban, el 4º rey mago que nunca llegó, pero que se perdió, pero que sin embargo, aquí viene lo lindo de esta historia, fue el único que realmente encontró el camino. Ya les voy a explicar por qué. Pero se perdió con la media estrella que había arriba. Atención, Tienes que explicarme eso. Encontró el camino. atención, voy a ir a esto. La teoría del astrónomo Mark Kichter, que él dice que qué tipo de cielo existía en aquella época. Hace varios cálculos. ¿Puedes saber eso?
Sí, si no se puede saber, claro, porque se hace como un rewind, así un movimiento del tiempo de cómo las estrellas la hacen retroceder y van viendo qué posiciones tienen, ¿ok? Y eso lo pueden hacer por miles de años sin problema. Ya, este hombre da cuenta y reconoce de que puede que haya habido una especie de conjunción planetaria que haya guiado a los Reyes Magos y que ellos lo han visto como una estrella mágica, única en su tipo, que después desapareció del firmamento, que los llevó derechito a donde estaba el pesebre, donde estaba Jesús, ¿ok? Este otro mago, que venía por su parte, también está haciendo esa estrella. Pero fíjate que aún yendo de manera decidida a conocer al Hijo de Dios, se encuentra con un hombre pobre. Atención, que yo creo que usted conoce la historia de los Reyes Magos, que simplemente La clásica. pero esta es preciosa. Te juro que debieran contárselo a los niños estas cosas. Este hombre va en la suya, en su camello, siguiendo la estrella como los demás, que van cada uno por su lado, y se le acerca un hombre pobre y le pide ayuda. Él le explica que va apurado, que va en esta tremenda misión. Le dice, no voy a una misión egoísta, voy a ver al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, como se llama, al Hijo finalmente que es el Salvador. Y este portocero como que entiende y le dice, sí, en realidad, ¿qué soy yo? No soy nada. Y este hombre avanza y dice, no, compadre, yo vengo a ver al Hijo de Dios porque yo me siento que soy un hombre noble, no puedo hacer la vista gorda con este hombre. Le pasa parte de su ropa, todo lo demás. De hecho, lo acompaña. Se encuentra con un enfermo, lo ayuda y hace lo mismo. No llegó nunca, se perdió. De hecho, se encuentra con una mujer que iba a ser vendida porque no tenían dinero para sostener la familia. Él escucha de esto y también ¿En serio? le entrega por ella. parte, porque él se demoró más de 30 años en encontrarlo, porque siguió buscándolo durante 30 años. Jesús se le perdió. Pues no lo pudo encontrar cuando correspondía. Entonces se fue quedando con todos los regalos, porque si uno traía oro, el otro incienso, el otro mirra, él traía joyas y se las fue dando en estos 30 años a todas las personas ayudando. Casi sin plata, pero todavía un hombre distinguido, logró llegar donde Jesús. Después de cuando lo 30 estaban años. crucificando. Solo alcanzó a presenciar, no recibió las palabras de sabiduría donde él quería ser instruido para elevarse, digamos que es lo que él sentía que le faltaba al estar frente a frente al Hijo de Dios. Y cuando él, con suelo, se resigna, simplemente al escuchar y a ver los últimos sollozos de Jesús muriendo en la cruz, Ay, qué horror. él escucha una voz que él le dice lo siguiente, señor director, esto es bello. Mira, atención. Aparición de Jesús ante este cuarto rey mago. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me curaste. Me hicieron prisionero y me liberaste. Él no estuvo con Jesús, mentira. Estuvo con él. en cada persona que cayó. La iglesia cristiana, especialmente la católica, dice, yo estoy en cada persona que ayuda, en cada niño que le da auxilio. Sin embargo, esa historia estaba en la Biblia literal. Era la del cuarto rey mago y lo sacaron de la más preciosa. Porque quienes pudieron conocer a Jesús, muy poco. Pero nosotros podríamos conocerlo y ayudarlo si quisiéramos cada uno de estos actos cada vez que se nos presenta. Exactamente. No, solo hacer un resumen de lo que estamos hablando, la gente que viene incorporándose ahora, la historia, maestro contándonos la historia real de los Reyes Magos, que vamos desmitificando cosas, no eran magos, nos dice que no eran magos. Claro, era una palabra persa. Que no llegaron 13, sino que 12.000, es una de las teorías, y la más linda que nos acaba de contar. Exactamente. La hora Son no aceptados por el canon cristiano, pero que sin embargo existen. Hay que entender, y vuelvo a repetir, nunca está de más, que la Biblia que todos conocen, que es, digamos, un libro más o menos voluminoso, en realidad, así como ustedes lo ven, debe ser algo así como una séptima parte de la cantidad más de historias que existen que narran más hechos de Jesús, de Moisés, que la de Iglesia Adán, Católica no quiso dejar en, que no quiso en la dejarla versión oficial. por decisión. Y es bastante loco. ¿Quién dice? Porque no fue Dios, ni mucho menos, qué libros iban y cuáles no. Se dice que una de las posibilidades, de las postulaciones, cuando vamos a los idiomas originales, que en realidad los tres reyes magos eran representantes de la cultura, eran más bien un acto simbólico. O sea, que nos representaban, por ejemplo, a Persia, a Babilonia y a Asia, que eran los otros tres grandes naciones conocidas en aquella época. O sea, que representa la historia de los Reyes Magos es que del mundo conocido en aquel entonces vinieron de todas partes los máximos representantes de todas las culturas conocidas a hacerle, obviamente, una reverencia color, a este ¿no? recién nacido. Había uno de color, ¿no? Sí, pues hay una cosa de Exactamente. raza, en el fondo.
Una cosa de raza, en el fondo. Que las razas distintas del mundo van a adorar al nuevo Salvador. Es que eso voy. Cuando decimos Babilonia, Persia y más hacia el Asia, es porque en realidad están todas las culturas representadas. Entonces uno dice, es curiosa casualidad, debiera leerse, dicen los historiadores entonces, que en realidad lo que está aquí representado, no sabemos si algo de hecho, literal, que hay que tomarlo tal como está escrito, o si no simplemente decir, todas las razas vinieron a rendirle pleitesía, representados simbólicamente en estos 3 reyes magos. ¿Por qué 3? Porque eran los 3 grandes imperios y mundos conocidos y no había más, ¿cierto? El mapa mundi era bastante restrictivo al que hoy día conocemos. Entonces, a partir de esta idea, que es la primera que estamos revisando, hay más, por cierto, se dice lo siguiente, atención. Ahí estamos en un texto apócrifo, ¿cierto? Evangelio amerindio, ¿cierto? De la infancia. He aquí que los magos de Oriente y que llevaban consigo un ejército numeroso, o sea, no venían solo a camellos, sino que venían cada uno con su hueste, llegaron a la ciudad de Jerusalén. Sumaban, dice este texto, que fue volado de la Biblia, que está aceptada por la ley, 12.000 hombres. Y todos habían llegado por orden de Dios de la tierra de los magos, su patria situada en las regiones de Oriente. Espérame, aquí ya se cae un poco el mito de la historia original. No llegan 3, llegan 12.000. 12.000. Fue de mitificación respecto a la presencia o siquiera existencia de estos personajes que sí está mencionado en la Biblia. Pero cuando uno profundiza se da cuenta de que en realidad crecen estos personajes que son más complejos y que aún así, si es que en una de las teorías uno dice que no existen, al menos su representación simbólica es tanto más interesante que si fueran simplemente 3 reyes de tierras lejanas. Vamos a la historia, vamos a hace 2016 años. ¿Cómo sabemos? Muy bien, amigo mío. ¿Cómo sabemos? La historia de Jesús en la Biblia, aceptada por el canon cristiano, porque hay muchos más textos, lo hemos explicado en tantas oportunidades, conocidos como las pseudografías o los apócrifos. La verdad es que son solo 4 los evangelios, son 4 las pequeñas historias que dan cuenta desde pequeñas variaciones de puntos de vista de algunos de los discípulos de Jesús que cuentan cómo nació, cómo fue su niñez o la pequeña parte que nosotros nos enteramos y luego él cuando con 30 años vive en este ministerio de 3 años hasta que lo crucifican, resucita y todo lo demás. Y un espacio donde no sabe dónde está. Exactamente, y que hay más teoría y que los apócrifos se hacen cargo de ello, queda para otro tema. Entonces, de los 4 libros, solo uno menciona a los reyes magos, que son 3, ¿cierto? Baltasar, ¿cierto? Melchor y Gaspar. Entonces, ¿quién es? Mateo. Y Gaspar. Vamos a citar el texto donde se hace la primera referencia a estos reyes magos, el único de los 4 evangelios sobre la vida, obra, muerte, renacimiento de Jesús. San Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 3 dice: cuando Jesús nació en Belén, cuyo en realidad pronunciación es Betlem, de Judea, en días del rey Herodes, que fue el que mandó a asesinar a los primogénitos, porque sabía la llegada del Mesías dentro del pueblo judío, vinieron del oriente a Jerusalén. Ojo con todos estos datos, oriente, pero si ya están medio en oriente, ya voy a explicar cómo. Unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Otro tema que ya nos permite otro punto de conversación que tiene que ver que el astro que los guió, una estrella que solo para estos fines se presentó en el firmamento y que luego desapareció y que tenía como función única guiar a estos 3 reyes, hombres poderosos, monarcas, que venían a brindarle su ofrenda, su regalo al niño Dios. En resumen, 13 reyes magos que se enteran a partir de esta estrella que ha nacido el Salvador. Exactamente. Entonces, cuando se comienzan a hacer un estudio respecto a los idiomas originales, lo que está escrito la Biblia, estos pasajes en particular, y uno comienza a complementarlos con otros libros que se llama Conspiración Salfate. Exactamente, amigo mío. Póngale play a la conspiración, director. Porque como he venido trabajando durante todo este mes, estamos en un especial navideño. Aquí la demostración absoluta con hay un árbol. Arbolitos de Pascua con algunos paquetitos de regalo. Como hay tradición en Chile, nosotros celebramos esta festividad que vincúlese con el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Víspera del 24 o el 25. Pero en otros países, dígase Argentina, España, cuando se hace la entrega de los regalos, no es sino el 6 de enero del año siguiente. Y es cuando uno retira el árbol, ¿cierto? Cuando uno lo desarma, porque es cuando los Reyes Magos, después de todos esos días ya de nacido Jesús, ellos llegan por fin al pesebre, donde él, entre medio de los animales, le hacen entrega de sus ofrendas, de sus regalos, y es como algunos piensan que es cuando recién
para no desvincularlo, cuál es la verdadera fiesta que es celebrar el nacimiento de Jesús. Y lo de los regalos viene mucho después, que cuando a él le tocó siendo un bebé. Maestro, dos cositas. Lo primero, los Reyes Magos llegaron un poquito de fase. Porque con el 6 de enero Es verdad. había pasado. Y lo otro que te quiero preguntar, Iban en antes camello, para que la maestro, gente sepa, ¿nos va a destruir la historia que nos enseñaron de niños de los Reyes Magos que ¿Sabes llegaron qué? con Cuando estaba haciendo este tema yo pensaba, sí, puede que tenga un pequeño tufo